Hola, soy Alma Dormida, el secreto del puerto al amanecer. En las aguas serenas del Mediterráneo, donde las olas susurran secretos antiguos contra los cascos de madera gastada, existe un pequeño puerto que guarda misterios tan profundos como el océano mismo. La brisa nocturna acaricia suavemente las redes extendidas, llevando consigo el aroma salado del mar y el perfume dulce de las flores silvestres que crecen en los acantilados cercanos. Mateo había sido pescador durante más de 30 años y cada amanecer lo encontraba caminando por el muelle con pasos lentos y medidos, como si siguiera el ritmo tranquilo de las mareas. Sus manos, curtidas por el sol y la sal, conocían cada cuerda, cada nudo, cada secreto que el mar había compartido con él a lo largo de las décadas. Pero esta mañana era diferente. Había algo en el aire, una quietud extraña que hacía que incluso las gaviotas volaran en círculos más amplios y silenciosos. Mientras preparaba su barca, la Esperanza Azul, Mateo notó que las aguas tenían un brillo peculiar, como si miles de pequeñas estrellas hubieran caído durante la noche y ahora descansaran en el fondo del puerto. El agua se movía con una suavidad hipnótica, creando ondas concéntricas que se expandían lentamente, una tras otra, en un ritmo que parecía sincronizado con los latidos de su corazón. La luna, aún visible en el cielo que comenzaba a aclararse, proyectaba un sendero plateado sobre la superficie del mar. Era como si el universo mismo hubiera trazado un camino luminoso, invitándolo a seguirlo hacia horizontes desconocidos. Mateo respiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones, llevando consigo la esencia del amanecer que se aproximaba con pasos de terciopelo. Otros pescadores comenzaron a llegar al puerto, pero se movían de manera extrañamente silenciosa, como si todos hubieran percibido la misma magia sutil que flotaba en el ambiente. Sus voces eran susurros que se mezclaban con el suave chapoteo de las olas contra los pilotes de madera. Cada gesto parecía más lento, más deliberado, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomar un respiro en este rincón especial del mundo. La vieja Carmen, que vendía café caliente desde su pequeño puesto en el muelle, preparaba la primera jarra del día con movimientos fluidos y contemplativos. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa marina, creando una sinfonía olfativa que despertaba los sentidos de manera gentil y gradual. Sus ojos, arrugados por años de sonrisas y soles mediterráneos, brillaban con una sabiduría tranquila mientras observaba el despertar pausado del puerto. Mateo subió a su embarcación, sintiendo cómo la madera familiar se mecía suavemente bajo sus pies. El motor arrancó con un ronroneo suave que parecía una nana mecánica, acompañando el ritmo natural del mar. Mientras se alejaba lentamente del puerto, pudo ver cómo el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de rosa pálido y dorado suave. Las primeras luces del amanecer tocaron las crestas de las olas, transformándolas en pequeños diamantes líquidos que destellaban brevemente antes de desvanecerse en la siguiente ondulación. Era como si el mar estuviera respirando luz, inhalando la oscuridad de la noche y exhalando los primeros rayos dorados del día. Mateo sintió cómo su propia respiración se sincronizaba con este ritmo cósmico,
profunda y pausada. A medida que navegaba hacia sus lugares de pesca favoritos, comenzó a notar algo extraordinario. Los peces parecían moverse de manera diferente, formando patrones hipnóticos bajo la superficie cristalina. Bancos enteros de sardinas plateadas creaban espirales lentas y elegantes, como si estuvieran danzando una coreografía acuática diseñada específicamente para este amanecer único. El agua era tan transparente que Mateo podía ver hasta el fondo arenoso, donde pequeños cangrejos se movían como diminutos fantasmas, dejando senderos serpenteantes en la arena fina. Algas marinas se mecían con la corriente en un baile lento y eterno, sus frondas verdes ondulando como cabelleras de sirenas dormidas en las profundidades. Decidió detenerse en una cala pequeña y protegida, donde el agua era tan calmada que parecía un espejo líquido. Aquí, rodeado de acantilados bajos cubiertos de vegetación mediterránea, el silencio era casi tangible. Solo se escuchaba el suave murmullo del agua contra las rocas, un sonido tan constante y rítmico que pronto se convirtió en música de fondo para sus pensamientos. Mateo lanzó sus redes con movimientos lentos y ceremoniosos, sintiendo cómo cada fibra de su ser se conectaba con este momento perfecto. Las redes se hundieron suavemente en el agua cristalina, creando ondas concéntricas que se expandían hacia las orillas rocosas. Era como si estuviera participando en un ritual ancestral, una comunicación silenciosa entre el hombre y el mar que había perdurado durante milenios. Mientras esperaba, recostado contra el lateral de su barca, Mateo cerró los ojos y se dejó mecer por el movimiento hipnótico del agua. Podía sentir cómo la tensión se desvanecía de sus músculos, como si las olas estuvieran masajeando suavemente cada fibra de su cuerpo. El sol, ahora más alto en el horizonte, calentaba su rostro con una caricia tibia y reconfortante. Los sonidos del puerto llegaban a él como ecos distantes y melodiosos. El grito ocasional de una gaviota, el murmullo lejano de voces pescadoras, el suave golpeteo de las cuerdas contra los mástiles. Todo se mezclaba en una sinfonía acuática que arrullaba sus sentidos, invitándolo a un estado de relajación profunda y reparadora. Cuando finalmente recogió sus redes, descubrió que había capturado peces de especies que nunca había visto antes en estas aguas, criaturas de colores iridiscentes que parecían hechas de luz líquida, con escamas que reflejaban todos los tonos del amanecer. Sus ojos grandes y tranquilos lo miraban sin miedo, como si compartieran con él un secreto antiguo del océano. En lugar de sentir la emoción típica de una pesca excepcional, Mateo experimentó una calma profunda y satisfactoria. Era como si el mar le hubiera hecho un regalo especial, no para ser vendido o consumido, sino para ser apreciado y luego devuelto a su hogar acuático. Con movimientos delicados, liberó a los peces extraordinarios, observando cómo regresaban a las profundidades con elegantes ondulaciones de sus colas luminosas. El viaje de regreso al puerto fue igualmente mágico. El sol, ahora completamente visible, había transformado todo el paisaje marino en una pintura viviente de tonos dorados y azules profundos. Las olas parecían cargadas de diamantes líquidos, y cada gota de agua que salpicaba suavemente los costados de la barca creaba pequeños arcoíris momentáneos. Al acercarse al puerto,
Mateo pudo ver que otros pescadores también regresaban con expresiones serenas y contemplativas. Era como si todos hubieran compartido la misma experiencia mística, aunque cada uno en su propia embarcación y en su propio rincón del mar. Se saludaron con gestos lentos y sonrisas conocedoras, comunicándose sin palabras sobre la magia que habían presenciado. La vieja Carmen seguía en su puesto, ahora sirviendo café a los pescadores que regresaban. Su sonrisa era más amplia que de costumbre y sus ojos brillaban con una comprensión especial. Cuando Mateo se acercó, ella le ofreció una taza humeante sin decir palabra, simplemente asintiendo como si supiera exactamente lo que había experimentado en el mar. El café tenía un sabor diferente ese día, más rico y reconfortante, como si hubiera sido preparado con agua bendecida por el mismo amanecer que había sido testigo de los eventos extraordinarios. Mateo lo bebió lentamente, saboreando cada sorbo, mientras observaba cómo el puerto se llenaba gradualmente de la actividad cotidiana, pero manteniendo esa atmósfera especial de tranquilidad y conexión. Los otros pescadores comenzaron a contar sus propias experiencias de la mañana, cada historia más fascinante que la anterior. Todos habían visto los peces luminosos, todos habían sentido esa calma profunda e inexplicable. Todos habían sido tocados por algo que trascendía la experiencia ordinaria de la pesca. Era como si el Mediterráneo hubiera decidido compartir uno de sus secretos más profundos con estos hombres del mar. A medida que la mañana avanzaba, el puerto retomó su ritmo habitual, pero algo había cambiado permanentemente. Una comprensión silenciosa había nacido entre los pescadores, una conexión más profunda con el mar que los sustentaba y con los misterios que guardaba en sus profundidades azules. Mateo amarró su barca con movimientos lentos y ceremoniales, como si estuviera completando un ritual sagrado. Sus manos tocaron cada cuerda, cada nudo, con una reverencia nueva, agradeciendo silenciosamente a la esperanza azul por haberlo llevado a vivir esta experiencia extraordinaria. El sol, ahora alto en el cielo, bañaba todo el puerto con una luz dorada y cálida. Las gaviotas habían retomado sus vuelos normales, pero incluso ellas parecían moverse con una gracia adicional, como si también hubieran sido tocadas por la magia del amanecer especial. Mientras caminaba hacia su casa por las callejuelas empedradas del pueblo pesquero, Mateo llevaba consigo no solo los recuerdos de la mañana mágica, sino también una sensación profunda de paz y plenitud. Sabía que había sido testigo de algo único, algo que permanecería en su corazón como un tesoro secreto, recordándole siempre la conexión sagrada entre el hombre y el mar. Las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a tocar suavemente, marcando el final oficial de la jornada de pesca matutina. Pero para Mateo y los otros pescadores del puerto mediterráneo, este amanecer había marcado el comienzo de algo mucho más profundo. Una nueva comprensión de los misterios infinitos que los rodeaban cada día, esperando pacientemente a ser descubiertos por aquellos que sabían mirar con ojos serenos y corazones abiertos. La brisa marina continuó acariciando el puerto, llevando consigo los aromas familiares del mar, pero también algo nuevo, la promesa de que cada amanecer podría traer consigo sus propias sorpresas mágicas, sus propios momentos de conexión profunda con los secretos eternos del Mediterráneo.
En su pequeña casa de piedra blanca, con ventanas que daban directamente al mar, Mateo se sentó en su silla favorita, una mecedora de madera que había pertenecido a su abuelo, también pescador. Desde allí podía ver el puerto en toda su extensión, observando cómo las últimas embarcaciones regresaban con sus velas recogidas como alas de mariposas que se pliegan al final del día. El movimiento rítmico de la mecedora se sincronizaba perfectamente con el ir y venir de las olas, creando una melodía silenciosa que calmaba todos sus sentidos. Su esposa, Elena, se acercó con 2 tazas de té de hierbas aromáticas que había recolectado esa misma mañana en los acantilados. El vapor que se elevaba de las tazas formaba pequeñas espirales que danzaban en el aire tibio de la tarde, llevando consigo el perfume de lavanda, tomillo silvestre y menta fresca. Elena se sentó a su lado, en el banco de madera que habían tallado juntos durante su primer año de matrimonio, cuando aún eran jóvenes y creían que tenían todo el tiempo del mundo por delante. Mateo le contó sobre su experiencia matutina, describiendo con palabras suaves cada detalle de los peces luminosos, del agua cristalina que parecía contener estrellas líquidas, de la sensación de paz profunda que había experimentado flotando en esa cala protegida. Elena escuchaba con una sonrisa serena, asintiendo ocasionalmente, como si ella también hubiera presenciado esos momentos mágicos a través de los ojos de su esposo. La tarde transcurrió en una quietud contemplativa. Desde su ventana podían observar cómo otros pescadores del puerto también habían elegido pasar el tiempo en silencio, algunos reparando sus redes con movimientos meditativos, otros simplemente sentados en los muelles, con las piernas colgando sobre el agua, perdidos en pensamientos tan profundos como el océano que se extendía ante ellos. El viejo Antonio, cuya barca se llamaba María del Carmen en honor a su difunta esposa, había extendido sus redes en el muelle para secarlas al sol vespertino. Sus manos, aún más curtidas que las de Mateo por 5 décadas adicionales de vida marina, trabajaban automáticamente, reparando pequeños desgarros con una paciencia infinita. Cada puntada parecía ser una oración silenciosa, una meditación práctica que conectaba el presente con generaciones de pescadores que habían realizado el mismo ritual bajo el mismo sol mediterráneo. Los niños del pueblo, que normalmente correteaban por el puerto con gritos y risas, ese día se movían de manera más tranquila, como si también hubieran percibido la atmósfera especial que flotaba en el aire salado. Algunos se habían sentado en las rocas del rompeolas, observando cómo los pequeños peces plateados formaban nubes brillantes cerca de la superficie, creando patrones hipnóticos que cambiaban constantemente como caleidoscopios acuáticos. Carla, la nieta de 12 años del viejo Antonio, había traído su cuaderno de dibujo e intentaba capturar con lápices de colores la luz especial que bañaba el puerto. Sus trazos eran suaves y contemplativos, siguiendo las curvas de las olas, los contornos de las embarcaciones mecidas suavemente, las siluetas de las gaviotas que planeaban en círculos perezosos sobre las aguas tranquilas. A medida que el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, el cielo se transformó en un lienzo de colores pasteles. Rosa suave, naranja delicado, púrpura pálido se mezclaban creando gradaciones tan sutiles que parecían respirar con luz propia. Las nubes,
dispersas como algodón estirado, reflejaban estos tonos con una intensidad suave que no lastimaba los ojos, sino que los invitaba a perderse en contemplación infinita. El agua del puerto actuaba como un espejo líquido, duplicando la belleza del atardecer. Cada embarcación flotante creaba ondas concéntricas que fragmentaban los reflejos en miles de pequeños destellos de color, como si alguien hubiera esparcido gemas líquidas sobre la superficie serena. Los mástiles de las barcas se reflejaban como líneas verticales que se ondulaban suavemente, creando patrones abstractos que cambiaban con cada pequeña brisa. Mateo y Elena decidieron dar un paseo vespertino por el malecón de piedra que rodeaba el puerto. Sus pasos resonaban suavemente sobre las piedras pulidas por décadas de caminatas similares, de pescadores que habían transitado este mismo sendero al final de sus jornadas de trabajo. El sonido rítmico de sus pisadas se mezclaba con el chapoteo constante del agua contra las rocas, creando una percusión natural que acompañaba su caminata contemplativa. En el pequeño faro que marcaba la entrada del puerto, el farero encendió la luz con su ritual vespertino acostumbrado. Pero esa tarde, la luz parecía más cálida, más acogedora, proyectando un halo dorado que se extendía sobre las aguas como una bendición luminosa. La torre blanca del faro, construida con piedras locales siglos atrás, se alzaba como un centinela silencioso que había sido testigo de miles de amaneceres y atardeceres similares. Otros pescadores y sus familias también habían salido para disfrutar de la tarde especial. Se saludaban con gestos lentos y sonrisas tranquilas, compartiendo sin palabras la sensación de que estaban viviendo algo único, algo que merecía ser saboreado lentamente como un vino añejo. Los niños jugaban juegos silenciosos, construyendo castillos de arena cerca de la orilla, sus voces convertidas en murmullos melodiosos que se mezclaban con los sonidos naturales del puerto. La taberna de José, ubicada en una esquina estratégica con vista panorámica al mar, había abierto sus puertas de par en par para que la brisa marina fluyera libremente entre las mesas de madera desgastada. Los comensales hablaban en voz baja, como si estuvieran en una catedral natural, saboreando platos de pescado fresco preparados con aceite de oliva local y hierbas aromáticas que crecían en los jardines costeros. El aroma de la paella que se cocinaba lentamente en una paellera gigante se extendía por todo el puerto, mezclándose con los perfumes naturales del mar y las flores silvestres. Era un olor que despertaba memorias ancestrales, conexiones profundas con tradiciones culinarias que habían pasado de generación en generación, cada familia aportando sus secretos particulares a los sabores del Mediterráneo. Mientras el sol continuaba su descenso pausado, las primeras estrellas comenzaron a aparecer tímidamente en el cielo, que se oscurecía gradualmente. Venus brillaba con especial intensidad sobre el horizonte marino, como un faro celestial que guiaba a los navegantes no solo en el espacio, sino también en el tiempo, conectando este momento con todos los momentos similares que habían existido desde que los primeros pescadores surcaron estas aguas cristalinas. La luna, en cuarto creciente, comenzó a dibujarse pálida contra el cielo vespertino, prometiendo otra noche de luz plateada sobre las aguas tranquilas.
Su reflejo creaba un sendero luminoso que se extendía desde el horizonte hasta la orilla del puerto, invitando a los ojos a seguir ese camino de plata líquida hacia infinitos desconocidos, llenos de posibilidades silenciosas. Los murciélagos comenzaron sus vuelos nocturnos, trazando patrones erráticos pero elegantes contra el cielo estrellado. Sus siluetas pequeñas y rápidas añadían un elemento de magia sutil al paisaje, recordando a los observadores que la naturaleza continuaba sus ciclos eternos, independientemente de las preocupaciones humanas, ofreciendo siempre espectáculos gratuitos para aquellos que sabían detenerse y observar. En los balcones de las casas que rodeaban el puerto, comenzaron a encenderse luces cálidas y amarillas. Cada ventana iluminada contaba una historia silenciosa de familias que se reunían para cenar, de conversaciones tranquilas sobre los eventos del día, de niños que se preparaban para dormir arrullados por el sonido constante de las olas que nunca cesaba de acompañar la vida cotidiana de este pueblo costero. Mateo y Elena regresaron lentamente a su casa, deteniéndose ocasionalmente para saludar a vecinos que también disfrutaban del atardecer especial. Cada encuentro era breve pero significativo, intercambios de pocas palabras pero llenas de comprensión mutua sobre la belleza del momento que estaban compartiendo. Era como si todo el pueblo hubiera decidido tácitamente que esta tarde merecía ser vivida a un ritmo más lento, más contemplativo. En su jardín pequeño pero cuidadosamente cultivado, Elena regó sus plantas aromáticas con movimientos lentos y ceremoniosos. El agua caía desde la regadera en pequeñas gotas que brillaban como perlas líquidas a la luz del atardecer, alimentando las raíces de lavanda, romero, albahaca y otras hierbas que perfumarían sus comidas futuras con los aromas concentrados del Mediterráneo. Mateo se ocupó de revisar sus herramientas de pesca, limpiando cada anzuelo, cada carrete, cada cabo con la dedicación de un artesano que respeta profundamente sus instrumentos de trabajo. Era una rutina que había realizado miles de veces, pero esta tarde cada gesto parecía cargado de un significado adicional, como si estuviera preparándose no solo para la próxima jornada de pesca, sino para continuar participando en un diálogo milenario entre el hombre y el mar. La cena fue simple pero perfecta: pescado fresco asado con hierbas del jardín, pan horneado esa misma tarde por la panadera del pueblo, aceite de oliva dorado que reflejaba la luz de la vela encendida en el centro de la mesa pequeña. Comieron lentamente, saboreando cada bocado, acompañando la comida con conversaciones suaves sobre los pequeños eventos del día, los planes tranquilos para el mañana, los recuerdos dulces del pasado que emergían naturalmente en la atmósfera relajada de la velada. Después de cenar, se sentaron en su pequeña terraza que daba al mar, envueltos en mantas ligeras que Elena había tejido durante los inviernos anteriores. El aire nocturno era suave y cálido, perfumado con jazmín que trepaba por las paredes encaladas de su casa y con la brisa marina que llegaba cargada de todos los aromas del océano infinito. Las estrellas ahora brillaban con toda su intensidad, creando constelaciones que los pescadores del Mediterráneo habían utilizado durante siglos para navegar durante las noches claras. Mateo señaló algunas de ellas, compartiendo con Elena las historias que su abuelo
le había contado sobre los navegantes antiguos que se guiaban por esos puntos de luz celestiales, confiando en su sabiduría eterna para encontrar el camino de regreso a casa. Los sonidos de la noche mediterránea crearon una sinfonía natural, el murmullo constante de las olas contra las rocas, el ocasional grito lejano de una gaviota, el susurro del viento entre las hojas de los árboles frutales que crecían en los patios del pueblo, el tintineo suave de las cuerdas de las barcas mecidas por la brisa nocturna. Gradualmente, el pueblo se fue sumergiendo en el silencio reparador de la noche. Las luces de las ventanas se apagaron una por una, como si cada familia estuviera participando en un ritual colectivo de despedida al día extraordinario que habían compartido. Solo permanecieron encendidas las luces esenciales, el faro del puerto, algunas farolas del malecón, la iluminación tenue de la taberna donde los últimos comensales terminaban sus conversaciones en voz baja. Mateo y Elena permanecieron en su terraza hasta que la luna alcanzó su punto más alto en el cielo estrellado. Sus manos entrelazadas descansaban sobre la manta compartida y sus respiraciones se habían sincronizado gradualmente, creando un ritmo conjunto que se armonizaba perfectamente con el compás eterno de las olas que llegaban a la orilla y se retiraban en un ciclo infinito de susurros líquidos. Cuando finalmente decidieron retirarse a dormir, lo hicieron con la sensación profunda de haber vivido un día completo y perfecto, uno de esos días que se guardan en el corazón como tesoros especiales, para ser recordados durante los momentos difíciles, como recordatorios de que la belleza y la paz siempre están disponibles para aquellos que saben cómo encontrarlas en los ritmos simples de la vida cotidiana. La casa se sumergió en el silencio reparador de la noche mediterránea, mientras afuera el mar continuaba su conversación eterna con la luna. Las estrellas siguieron trazando sus senderos luminosos a través del cielo infinito, y el puerto mantuvo su vigilia silenciosa, mecido por las olas que llegaban desde horizontes lejanos, cargadas de historias, sueños y promesas de amaneceres futuros igualmente mágicos. Y en esa promesa, envuelta en la calidez del sol naciente y el murmullo eterno de las olas, los pescadores encontraron un motivo más para despertar cada día con esperanza y asombro, listos para recibir los regalos silenciosos que el mar tenía preparados para ellos. El misterio de las redes que susurran al viento en el pequeño puerto de San Feliu, donde las aguas del Mediterráneo abrazan suavemente las piedras gastadas por siglos de mareas, existía una tradición que pocos forasteros llegaban a comprender completamente. Era el ritual sagrado de las redes colgadas para secar, pero en este lugar las redes guardaban secretos que solo se revelaban cuando el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte dorado. Mateo había heredado la barca de su abuelo, junto con algo más valioso, la sabiduría de leer las redes como otros leen las estrellas. Cada mañana, antes de que los primeros rayos de luz acariciaran las aguas tranquilas, él extendía cuidadosamente sus redes sobre los postes de madera que se alzaban como centinelas silenciosos en el puerto. Pero había una red especial, tejida con hilos que parecían cambiar de color según la luz,
que solo colgaba cuando las condiciones eran perfectas. La brisa marina transportaba el aroma salado que se mezclaba con el perfume de las flores de romero que crecían salvajes en los acantilados cercanos. Mateo respiraba profundamente, sintiendo cómo el aire puro llenaba sus pulmones mientras sus manos expertas palpaban cada nudo, cada fibra de las redes que había conocido desde niño. El movimiento era hipnótico, repetitivo, como una danza antigua que su cuerpo ejecutaba sin pensar. Esa tarde en particular, mientras las sombras se alargaban suavemente sobre el agua, Mateo notó algo extraordinario. La red especial que había colgado esa mañana con la esperanza de que el viento mediterráneo la secara completamente, se movía de una manera peculiar. No era simplemente el vaivén natural del viento. Había un patrón, un ritmo que parecía seguir el compás de las olas que susurraban contra el embarcadero. Se acercó lentamente, sus pasos amortiguados por la arena húmeda que conservaba aún el calor del día. La red se balanceaba con una gracia casi sobrenatural y entre sus mallas, la luz dorada del atardecer creaba sombras danzantes que parecían contar una historia sin palabras. Mateo se sentó en el viejo banco de madera donde tantas veces había visto a su abuelo contemplar el horizonte, y cerró los ojos para escuchar mejor el lenguaje secreto que la red parecía susurrar. El viento cambió ligeramente de dirección, trayendo consigo el aroma de las algas que se secaban al sol y el sonido distante de las campanas de la iglesia del pueblo, que marcaban el final de otro día en el ritmo pausado de la vida costera. Mateo abrió los ojos y observó cómo la red especial se movía ahora con una cadencia diferente, más lenta, más deliberada, como si estuviera comunicándose directamente con él. Recordó las palabras de su abuelo, pronunciadas años atrás en una noche similar, cuando las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente en el cielo que se oscurecía gradualmente. Las redes no solo atrapan peces, muchacho, había dicho con esa voz grave y calmada que siempre lo tranquilizaba. También atrapan sueños, memorias y a veces, si sabes cómo mirar, pueden mostrarte el futuro. En ese momento, Mateo había pensado que eran solo las fantasías de un viejo pescador, pero ahora, viendo cómo la red se comportaba de manera tan extraña, comenzó a preguntarse si su abuelo había sabido algo que él estaba apenas comenzando a descubrir. Se levantó con movimientos lentos y se acercó más a la red, extendiendo cuidadosamente una mano hacia las fibras que se mecían suavemente en el aire tibio de la tarde. Al tocar la red, sintió una vibración sutil, como si las fibras estuvieran vivas y pulsaran con un ritmo propio. La sensación se extendió por su brazo, no desagradable, sino profundamente relajante, como el latido pausado de un corazón tranquilo. Cerró los ojos nuevamente y se dejó llevar por esa sensación, sintiendo cómo su respiración se acompasaba naturalmente al movimiento de la red. Las imágenes comenzaron a formarse detrás de sus párpados cerrados. Vio pescadores de generaciones pasadas realizando el mismo ritual, colgando sus redes bajo el mismo cielo, respirando el mismo aire cargado de sal y misterio. Vio a su bisabuelo y al padre de su bisabuelo, todos ellos unidos por esta tradición silenciosa que se transmitía no con palabras,
sino con gestos, con la sabiduría que se absorbe lentamente como el agua que empapa una esponja. La red continuaba su danza hipnótica y Mateo se dio cuenta de que estaba presenciando algo que pocos tenían el privilegio de experimentar. No era magia en el sentido fantástico de la palabra, sino algo más profundo y real. La conexión ancestral entre el hombre y el mar, entre el pescador y sus herramientas, entre el presente y todas las generaciones que habían encontrado sustento y significado en estas mismas aguas. El sol había descendido considerablemente, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y naranja que se reflejaban en las aguas tranquilas del puerto. Las otras barcas se mecían suavemente en sus amarres, creando un sonido rítmico y reconfortante cuando sus cascos rozaban contra los neumáticos que servían de protección en el muelle. Era la sinfonía vespertina que Mateo conocía de memoria, pero que esta noche parecía tener una melodía especial. Se sentó nuevamente en el banco, pero esta vez mantuvo su mano en contacto con la red. La vibración continuaba, constante y tranquilizadora, y gradualmente comenzó a entender que no era la red la que se movía de manera especial, sino que él había desarrollado la sensibilidad para percibir movimientos que siempre habían estado allí. Era como si hubiera afinado su percepción a una frecuencia que solo los verdaderos pescadores podían captar. Las gaviotas pasaban ocasionalmente por encima, sus graznidos amortiguados por la distancia y sus sombras creaban patrones fugaces sobre la superficie del agua. Mateo observó cómo estos patrones parecían interactuar con los movimientos de la red, creando una especie de diálogo visual que hablaba de ciclos, de renovación, de la eterna danza entre el dar y el recibir que caracterizaba la vida del pescador. Un gato del puerto se acercó silenciosamente y se recostó cerca de sus pies, comenzando a ronronear con esa vibración profunda y constante que añadía otra capa a la sinfonía de sensaciones que Mateo estaba experimentando. El calor del animal irradiaba una sensación de compañía y paz, recordándole que no estaba solo en este momento de revelación, sino que formaba parte de una comunidad más amplia de seres que encontraban consuelo y propósito en este lugar especial. Mientras la luz continuaba desvaneciéndose gradualmente, las primeras estrellas comenzaron a hacer su aparición en el cielo que se oscurecía lentamente. Mateo las conocía bien. Su abuelo le había enseñado a navegar por ellas, a leer en sus posiciones las historias del tiempo y las mareas. Pero esta noche, las estrellas parecían estar en diálogo directo con la red que seguía moviéndose con su ritmo pausado y constante. La comprensión llegó gradualmente, como las mareas que suben imperceptiblemente hasta cubrir la orilla. Mateo se dio cuenta de que las redes colgadas para secar no eran solo una práctica funcional, sino un ritual de conexión. Cada vez que un pescador extendía su red al viento, estaba renovando un pacto ancestral con el mar, con el cielo, con las fuerzas naturales que regían su vida y su sustento. La red especial parecía brillar tenuemente bajo la luz de las estrellas que se hacían cada vez más visibles. Mateo observó fascinado cómo las fibras parecían capturar y reflejar esa luz celestial, creando un espectáculo sutil pero profundamente hermoso.
Era como si la red fuera un instrumento musical cósmico, tocado por las brisas marinas y afinado por generaciones de manos expertas. El ronroneo del gato continuaba, creando una base rítmica sobre la cual se desarrollaba la sinfonía nocturna del puerto. Las olas seguían susurrando contra las piedras con su constancia hipnótica, y de vez en cuando, el sonido distante de una campana o el murmullo lejano de conversaciones desde las tabernas del pueblo añadían matices a esta composición natural que parecía diseñada específicamente para inducir un estado de profunda tranquilidad. Mateo sintió cómo su respiración se había vuelto cada vez más lenta y profunda, sincronizada perfectamente con el movimiento de la red y el ritmo de las olas. Su cuerpo se había relajado completamente contra el respaldo del banco, y sus músculos, tensos por las labores del día, comenzaron a liberarse de toda la tensión acumulada. Era como si la red estuviera extrayendo no solo la humedad del aire, sino también el estrés y las preocupaciones de todos aquellos que sabían cómo conectar verdaderamente con ella. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse una por una, creando un collar de perlas doradas que se extendía a lo largo de la costa. Cada luz representaba una familia, una historia, una vida que transcurría en paralelo a la suya, pero todas unidas por la misma relación fundamental con el mar que les daba sustento y significado. Mateo se sintió profundamente conectado no solo con su propia herencia familiar, sino con toda la comunidad de pescadores que había llamado hogar a este lugar durante siglos. La red continuaba su danza silenciosa, y Mateo comprendió finalmente el secreto que su abuelo había tratado de transmitirle. No se trataba de supersticiones o creencias místicas, sino de algo mucho más tangible y real: la capacidad de sintonizarse con los ritmos naturales, de encontrar paz y propósito en la repetición de rituales ancestrales, de descubrir en las tareas más simples una profundidad de significado que nutría el alma tanto como el trabajo nutría el cuerpo. El viento nocturno había disminuido su intensidad, convirtiéndose en una brisa suave que apenas movía la red, pero que seguía siendo suficiente para mantener ese movimiento hipnótico que había capturado por completo la atención de Mateo. Era como si la naturaleza misma hubiera ajustado su velocidad para crear las condiciones perfectas para este momento de revelación y conexión. Las constelaciones familiares se hacían cada vez más visibles en el cielo despejado, y Mateo las contempló con una apreciación renovada. Ya no eran solo puntos de referencia para la navegación, sino compañeras silenciosas en esta vigilia nocturna, testigos de los incontables pescadores que habían realizado este mismo ritual de secar las redes bajo su luz protectora. El gato se había quedado profundamente dormido junto a sus pies, su respiración pausada añadiendo otro elemento a la sinfonía de sonidos tranquilizadores que llenaba la noche. Mateo se dio cuenta de que él también se sentía increíblemente relajado, como si todas las tensiones del día se hubieran disuelto en el aire salado de la noche mediterránea. Gradualmente, comenzó a entender que este momento no era una coincidencia, sino el resultado natural de años de preparación inconsciente. Cada día que había pasado en el puerto, cada vez que había observado a su abuelo realizar estos rituales, cada noche que había contemplado las estrellas desde la cubierta de la barca, todo había sido parte de un aprendizaje profundo
que ahora llegaba a su culminación. La red especial se movía ahora con una lentitud casi imperceptible, como si estuviera entrando en un estado de descanso que reflejaba el propio estado de Mateo. Sus párpados se sentían pesados, pero no quería cerrar los ojos porque no quería perderse ni un segundo de esta experiencia transformadora. Sin embargo, la paz que sentía era tan profunda que mantener los ojos abiertos requería un esfuerzo cada vez mayor. Finalmente, se permitió cerrar los ojos, pero mantuvo su conexión con la red a través del tacto. La vibración sutil continuaba, como un latido cósmico que lo conectaba con todas las fuerzas vitales del universo. En ese estado de semiconciencia, las fronteras entre él mismo, la red, el mar y las estrellas comenzaron a difuminarse, creando una sensación de unidad perfecta con todo lo que lo rodeaba. Cuando finalmente abrió los ojos, las estrellas brillaban con una intensidad que parecía abrazar todo el puerto en una manta de luz protectora. La red se había aquietado casi por completo, moviéndose apenas con la respiración suave del viento nocturno. Mateo sintió una profunda gratitud hacia su abuelo, hacia las generaciones de pescadores que habían preservado esta sabiduría y hacia el propio mar que había sido tan generoso en revelarle sus secretos más íntimos. Se levantó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo profundamente relajado y renovado. Tocó una vez más la red especial y sintió que ella también estaba en paz, completamente seca y lista para la siguiente jornada de pesca. Pero más importante aún, sintió que él mismo estaba listo no solo para pescar, sino para continuar esta tradición sagrada con una comprensión nueva y profunda de su verdadero significado. El gato despertó suavemente y se frotó contra sus piernas antes de alejarse silenciosamente hacia su refugio nocturno. Las olas continuaban su murmullo eterno, las estrellas seguían su curso ancestral y las redes permanecían en su vigilia silenciosa, secándose bajo la luz plateada de la luna que ahora se alzaba majestuosa sobre el horizonte. Mateo caminó lentamente hacia su casa, llevando consigo la certeza de que había sido iniciado en un misterio que no se enseña con palabras, sino que se vive con el corazón abierto y los sentidos despiertos. Mañana volvería a colgar las redes, pero ahora sabía que no era solo una tarea práctica, sino un acto de comunión con fuerzas que trascienden el tiempo y conectan a todos los pescadores del Mediterráneo en una hermandad silenciosa y eterna. Las luces del pueblo se fueron apagando gradualmente y el puerto se sumergió en esa quietud especial que solo conocen los lugares donde el mar y la tierra se encuentran en perfecta armonía. En esa quietud, las redes continuaron su vigilia nocturna, secándose lentamente bajo las estrellas, guardando los secretos que solo revelan a aquellos que saben cómo escuchar con el alma. El secreto de las gaviotas que cantaban de noche en las costas doradas del Mediterráneo, donde las olas susurran secretos milenarios contra las rocas pulidas por el tiempo. Existe un pequeño pueblo de pescadores que guarda un misterio tan antiguo como las estrellas que se reflejan en sus aguas. Los habitantes de Agua Verde han escuchado durante generaciones un fenómeno que desafía toda explicación: el canto nocturno de las gaviotas.
No es el graznido áspero que conocemos durante el día, sino una melodía suave y melancólica que flota sobre las aguas cuando la luna alcanza su punto más alto en el cielo. Esta canción, dicen los más ancianos del pueblo, solo se escucha 3 noches al año, y quien la oye completa jamás vuelve a ser el mismo. Antonio había heredado la barca de su abuelo, junto con todas las historias que venían amarradas a ella como redes invisibles. A sus 30 años, había navegado estas aguas durante más de la mitad de su vida, pero nunca había experimentado el fenómeno del que tanto hablaban en las tabernas del puerto. Sus manos curtidas por la sal conocían cada corriente, cada cambio del viento, cada señal que anunciaba tormenta o bonanza. La primera vez que escuchó hablar del canto fue durante una noche especialmente tranquila, cuando el mar parecía un espejo negro salpicado de diamantes. Don Esteban, el pescador más viejo del pueblo, compartía su botella de vino tinto mientras reparaban las redes bajo la luz dorada de los faroles del muelle. El viento transportaba el aroma salado mezclado con jazmín de los jardines cercanos, creando una atmósfera que invitaba a la confidencia. Don Esteban, con sus ojos azules desgastados por décadas de contemplar el horizonte, comenzó a relatar con voz pausada y cadenciosa lo que había presenciado siendo apenas un muchacho. Era una noche de verano, explicaba mientras sus dedos trabajaban automáticamente entre las cuerdas de la red, cuando las gaviotas comenzaron a cantar como sirenas. No gritaban ni chillaban, sino que emitían una melodía que parecía venir del mismo corazón del océano. Los peces se acercaban a la superficie, formando círculos perfectos que brillaban bajo la luz lunar, y el agua se volvía fosforescente, como si miles de estrellas hubieran caído del cielo para nadar entre las olas. Antonio escuchaba estas historias con el escepticismo natural de quien ha aprendido que el mar, aunque misterioso, sigue leyes que pueden comprenderse con paciencia y observación. Pero algo en la manera en que el anciano hablaba, en la forma en que sus ojos se perdían en la distancia marina, le hacía dudar de su incredulidad. Los días que siguieron transcurrieron con la normalidad reconfortante de la rutina marinera. Antes del alba, cuando el aire aún conservaba la frescura de la noche, Antonio preparaba su barca con movimientos que había perfeccionado hasta convertirlos en una especie de danza silenciosa. El agua lamía suavemente los costados del casco, produciendo un sonido rítmico y tranquilizador que acompañaba sus preparativos. Navegaba mar adentro mientras el sol comenzaba su lento ascenso, pintando el horizonte con tonos dorados y rosados que se reflejaban en las aguas como acuarelas diluidas. Los delfines aparecían ocasionalmente, siguiendo la estela de la barca con saltos elegantes que parecían celebrar la llegada de un nuevo día. Durante estas jornadas, Antonio no podía evitar prestar atención especial al comportamiento de las gaviotas. Las observaba mientras pescaba, notando sus patrones de vuelo, la manera en que se comunicaban entre ellas, los horarios en que aparecían y desaparecían. Pero todo parecía perfectamente normal, tal como había sido siempre. Las semanas pasaron como páginas de un libro familiar, hasta que una tarde de septiembre, mientras regresaba al puerto con la barca cargada de pescado plateado,
notó algo diferente en el comportamiento de las aves. Las gaviotas, que normalmente lo seguían graznando y compitiendo por los descartes, volaban en formaciones extrañas, trazando círculos perfectos sobre su embarcación en un silencio que resultaba casi inquietante. Esa noche, después de vender su captura en el mercado del puerto, Antonio sintió una inquietud inexplicable. En lugar de dirigirse a su casa como de costumbre, decidió caminar por la playa, donde las olas llegaban con un ritmo diferente, más pausado, como si el mismo océano estuviera conteniendo la respiración. La arena aún conservaba el calor del día bajo sus pies descalzos, y la brisa marina llevaba consigo aromas que no había notado antes, algas que florecían solo en ciertas épocas del año, la fragancia dulce de las flores marinas que crecían entre las rocas, y algo más, algo indefinible que parecía provenir de las profundidades mismas del mar. Mientras caminaba, notó que las gaviotas se posaban en las rocas que emergían del agua como centinelas silenciosos. No se movían, no emitían sonido alguno, simplemente permanecían inmóviles mirando hacia el horizonte donde la luna comenzaba a alzarse, aún tímida, entre las nubes que se desplazaban lentamente como veleros fantasmales. Antonio se sentó en una roca plana, sintiendo cómo la humedad marina impregnaba su ropa mientras contemplaba el espectáculo que se desarrollaba ante él. El agua había adquirido una calidad cristalina especial, tan transparente que podía ver los peces nadando a considerable profundidad, moviéndose en patrones que parecían coreografiados por una inteligencia invisible. Fue entonces cuando comenzó. Primero fue apenas un susurro, tan suave que pensó que era el viento jugando entre las rocas, pero gradualmente el sonido se fue definiendo, tomando forma y melodía. Las gaviotas habían comenzado a cantar. No era el graznido áspero y discordante que conocía, sino una armonía compleja y hermosa que parecía surgir de las gargantas de criaturas completamente diferentes. Cada ave contribuía con una nota distinta, creando acordes que se superponían y entrelazaban como los hilos de una tapiz sonoro. La melodía era hipnótica, construida sobre ritmos que parecían sincronizarse con el latido de su corazón. Antonio sintió cómo su respiración se hacía más profunda y pausada, como si su cuerpo quisiera armonizarse con la música que flotaba en el aire nocturno. Mientras escuchaba, completamente absorto en la experiencia, comenzó a notar otros cambios a su alrededor. El agua se había vuelto fosforescente, tal como había descrito don Esteban. Cada ola que rompía contra las rocas liberaba pequeñas explosiones de luz azul verdosa, como si millones de luciérnagas marinas hubieran despertado simultáneamente. Los peces se acercaron a la superficie, formando espirales perfectas que rotaban lentamente en el agua iluminada. Sus escamas captaban la luz fosforescente y la reflejaban, creando un caleidoscopio de colores que cambiaba constantemente. Atunes, doradas, sargos y especies que Antonio no había visto jamás, todas nadando juntas en una danza acuática que complementaba la música aérea de las gaviotas. El tiempo parecía haberse detenido. Antonio no sabía si había estado sentado allí durante minutos u horas. Su mente, normalmente ocupada con las preocupaciones cotidianas de la pesca, el clima y las reparaciones de la barca, se había vaciado por completo. Existía solo en ese momento
respirando al ritmo de las olas, escuchando una música que parecía venir de los orígenes mismos del mundo. Gradualmente, comenzó a distinguir patrones en la melodía. No era aleatoria, sino que seguía una estructura compleja que se repetía y evolucionaba. Había momentos de crescendo donde todas las gaviotas cantaban al unísono, creando ondas sonoras que parecían extenderse hasta los confines del horizonte. Luego venían pasajes más suaves, donde solo algunas voces continuaban, tejiendo melodías intrincadas que se desvanecían y reaparecían como memorias musicales. En uno de estos momentos más íntimos de la canción, Antonio creyó escuchar algo más. Entre las voces de las gaviotas, muy tenue al principio pero haciéndose gradualmente más clara, emergía otra melodía. Era una voz humana, o al menos algo que se le parecía, cantando en un idioma que no reconocía pero que de alguna manera comprendía. La voz contaba una historia sin palabras, transmitida a través de modulaciones y tonos que hablaban directamente a algo profundo en su interior. Era la historia del mar y de todos los que habían vivido de él a lo largo de los siglos. Pescadores como él, que habían salido antes del alba en busca del sustento diario, que habían conocido la generosidad y la fiereza del océano, que habían aprendido a leer sus estados de ánimo, como se lee el rostro de un ser querido. Antonio sintió una conexión profunda con esta cadena humana que se extendía hacia el pasado y hacia el futuro. Comprendió que él era solo un eslabón en una historia mucho más grande, que su vida de pescador lo conectaba con todos los que habían navegado estas aguas antes que él y con todos los que lo harían después de que él se hubiera ido. La voz en la melodía parecía reconocerlo, darle la bienvenida a este conocimiento ancestral. Le susurraba sobre corrientes secretas que podían llevar a aguas más ricas en peces, sobre signos en el cielo que anunciaban cambios en el tiempo con días de anticipación, sobre la manera de leer las intenciones del mar en el color de sus aguas y la forma de sus olas. Pero más que conocimiento práctico, lo que recibía era algo más profundo, una comprensión de su lugar en el mundo, de la interconexión entre todas las formas de vida marina, de la responsabilidad que tenía como pescador de mantener el equilibrio delicado que permitía que esta abundancia continuara. Las horas pasaron como minutos. La luna había completado gran parte de su recorrido nocturno cuando la música comenzó a cambiar gradualmente. Los crescendos se hicieron menos frecuentes, las melodías se simplificaron y una sensación de conclusión comenzó a permear la experiencia. Antonio sintió una melancolía suave, no triste sino plena, como la que se experimenta al final de una conversación profunda con un amigo querido. Las gaviotas comenzaron a despedirse una por una, sus voces individuales desvaneciéndose hasta que solo quedaron unas pocas sosteniendo los últimos acordes de la canción. La fosforescencia del agua también se atenuó gradualmente. Los peces regresaron a las profundidades, llevándose con ellos las luces que habían convertido el mar en un cielo invertido. Las olas volvieron a su ritmo normal, aunque a Antonio le pareció que conservaban algo del compás musical que había escuchado. Cuando la última gaviota dejó de cantar, el silencio que siguió no era vacío sino lleno de posibilidades. Antonio permaneció sentado en su roca,
sintiendo cómo la experiencia se sedimentaba en su memoria como arena fina que encuentra su lugar después de la tormenta. Supo, sin necesidad de confirmación externa, que había sido testigo de algo extraordinario y sagrado. También supo que esto cambiaría para siempre la manera en que veía el mar, su trabajo y su lugar en el mundo. La melodía continuaba resonando suavemente en su interior, no como un recuerdo que se desvanece, sino como una nueva forma de escuchar que había adquirido para siempre. Cuando finalmente se levantó para regresar a casa, sus piernas estaban entumecidas por las horas de inmovilidad, pero su espíritu se sentía más ligero y claro que nunca. Caminó lentamente por la playa, deteniéndose ocasionalmente para recoger conchas que brillaban bajo la luz lunar, sintiéndolas como pequeños regalos del mar. Al llegar a su casa, una modesta construcción de piedra blanca que había pertenecido a su familia durante generaciones, Antonio se detuvo en el umbral. A través de la ventana de su dormitorio podía ver la cama donde había dormido miles de noches, pero sabía que el sueño de esta noche sería diferente a todos los anteriores. Se preparó para dormir con movimientos lentos y deliberados, saboreando cada gesto como si fuera la primera vez que lo realizaba. Al acostarse, cerró los ojos y descubrió que la melodía de las gaviotas continuaba sonando suavemente en su mente, no como una distracción que lo mantendría despierto, sino como una nana que lo guiaría hacia el descanso más profundo y reparador que había experimentado jamás. En sus sueños, navegó por mares de música, donde cada ola era una nota y cada pez una palabra en un idioma universal que todos los seres vivos comprendían. Despertó al amanecer con la sensación de haber regresado de un viaje largo y transformador, llevando consigo tesoros que enriquecerían todos los días que estaban por venir. A partir de esa noche, Antonio pescó de manera diferente. Sus movimientos en la barca eran más fluidos, sus decisiones más intuitivas. Parecía saber instintivamente dónde encontrar los mejores cardúmenes, cuándo alejarse de una tormenta que aún no se veía en el horizonte, cómo leer las intenciones del mar en señales tan sutiles que otros pescadores ni siquiera las notaban. Pero más importante aún, había encontrado una paz profunda en su trabajo y en su vida. Cada amanecer en el mar era una oportunidad de reencontrarse con la melodía que ahora llevaba en su interior. Cada puesta de sol, una ocasión para agradecer por ser parte de esta sinfonía eterna que conectaba a todas las cosas. El secreto de la barca perdida. Las aguas del Mediterráneo susurran historias que solo los pescadores conocen. En el pequeño puerto de Calella, donde las casas blancas se abrazan a la colina como conchas marinas, existe una leyenda que se cuenta en voz baja cuando el sol se oculta tras el horizonte. Es la historia de una barca que desapareció una noche de verano y regresó 3 días después, con su tripulación intacta pero cambiada para siempre. Antonio había sido pescador toda su vida, como su padre y el padre de su padre. Sus manos curtidas conocían cada cuerda, cada nudo, cada secreto del mar. Esa tarde de julio, mientras preparaba su barca Esperanza para la pesca nocturna, algo en el aire le susurraba que aquella noche sería diferente. El viento llevaba un aroma extraño, mezcla de sal y algo más.
algo que no podía identificar pero que le resultaba familiar, como un recuerdo perdido en los rincones de su memoria. Su compañero Miguel, un hombre joven de ojos claros como el agua marina, terminaba de revisar las redes con movimientos pausados, casi meditativos. El ritmo de sus gestos se sincronizaba con el vaivén suave de las olas contra el muelle de piedra. Los últimos rayos de sol pintaban el cielo de tonos dorados y rosados, mientras las gaviotas trazaban círculos perezosos sobre sus cabezas, como si ellas también sintieran que algo mágico estaba por suceder. El tercer tripulante era Joaquín, un anciano de barba blanca que había navegado estos mares durante más de 50 años. Sus ojos grises, del color de las tormentas lejanas, guardaban secretos que nunca había compartido. Esa tarde, mientras cargaban los últimos aparejos, murmuró algo sobre las corrientes que cambian de rumbo sin razón aparente, sobre peces que aparecen donde no deberían estar, sobre luces que danzan bajo el agua en las noches sin luna. Cuando las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo violáceo, los tres hombres partieron del puerto. El motor de la Esperanza ronroneaba con un ritmo hipnótico, como una canción de cuna mecánica que se mezclaba con el sonido del agua separándose bajo la proa. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, llevando consigo el perfume de las flores silvestres que crecían en los acantilados y el aroma salino que solo el mar profundo puede ofrecer. Navegaron hacia el este, siguiendo una ruta que Antonio conocía de memoria. Pero esa noche, cuando llegaron al lugar donde siempre echaban las redes, algo había cambiado. El agua, normalmente de un azul profundo bajo la luna, brillaba con destellos plateados que parecían moverse con vida propia. Era como si miles de estrellas hubieran caído al mar y nadaran justo bajo la superficie, creando patrones luminosos que hipnotizaban la mirada. Miguel fue el primero en notar que la corriente los arrastraba suavemente hacia una zona que ninguno de ellos había explorado antes. No era una corriente fuerte ni peligrosa, sino más bien como una invitación gentil, como cuando una madre toma la mano de su hijo para guiarlo hacia casa. Antonio intentó corregir el rumbo, pero el motor, que había funcionado perfectamente durante años, comenzó a emitir un sonido diferente, más suave, más armónico, como si estuviera susurrando secretos al viento. Joaquín, sentado en la popa con sus ojos fijos en el agua luminosa, sonreía con una expresión que sus compañeros nunca le habían visto. Era una sonrisa de reconocimiento, como si estuviera encontrándose con un viejo amigo después de muchos años. Sus labios se movían ligeramente, pronunciando palabras en un idioma que ni Antonio ni Miguel podían entender, pero que sonaba antiguo, musical, lleno de sabiduría. La Esperanza siguió derivando hacia aguas desconocidas, pero ninguno de los tres hombres sentía miedo. Al contrario, una sensación de paz profunda los envolvía como una manta tibia. El tiempo parecía haberse ralentizado y cada momento se extendía como miel dorada, permitiéndoles saborear cada sensación. El roce del aire salado en su piel, el aroma a jazmín que llegaba desde algún lugar imposible de determinar, el sonido hipnótico de las olas contra el casco de madera. Cuando llegaron a una zona donde el agua era tan cristalina que podían ver el fondo marino a pesar de la profundidad, descubrieron algo extraordinario.
En el lecho del mar, cubiertos por una fina capa de arena dorada, yacían los restos de una antigua embarcación. No era un barco moderno, sino algo mucho más viejo, con formas elegantes y misteriosas que parecían pertenecer a otra época, tal vez a la época de los navegantes fenicios que una vez surcaron estas mismas aguas. La embarcación antigua emanaba una luz suave y dorada que se extendía hacia arriba como dedos luminosos, acariciando el casco de la esperanza. Era una luz cálida, acogedora, que no lastimaba los ojos, sino que los tranquilizaba, como la luz de una vela en una habitación silenciosa. Miguel se inclinó sobre la borda, fascinado por la visión, mientras Antonio mantenía el barco estable con movimientos instintivos, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Joaquín, con voz suave como el murmullo de la brisa, comenzó a contar una historia que parecía surgir desde lo más profundo de su memoria. Habló de navegantes antiguos que habían encontrado este mismo lugar, de pescadores que habían sido elegidos para ser guardianes de un secreto marino, de una corriente mágica que aparecía solo para aquellos que tenían el corazón puro y la mente abierta a los misterios del océano. Según su relato, cada generación de pescadores tenía la oportunidad de encontrar este lugar sagrado, pero solo aquellos que navegaban sin codicia, sin prisa, con respeto hacia el mar y sus criaturas, podían ver la luz dorada y sentir la llamada de la corriente especial. Era un regalo del océano, una bendición que se otorgaba a quienes entendían que el mar no era solo una fuente de sustento, sino un ser vivo con su propia sabiduría y propósito. Mientras Joaquín hablaba, pequeños peces luminosos comenzaron a rodear la esperanza. Eran criaturas que ninguno de los tres había visto antes, con escamas que brillaban como perlas y movimientos tan gráciles que parecían estar bailando al ritmo de una música celestial. Los peces nadaban en patrones circulares, creando una espiral de luz que se extendía desde el barco hundido hasta la superficie del agua. Antonio se sintió envuelto por una sensación de comprensión profunda. Entendió, sin necesidad de palabras, que estaba siendo testigo de algo sagrado, algo que conectaba su propia vida con la de todos los pescadores que habían navegado estos mares a lo largo de los siglos. Era como si el océano le estuviera mostrando su alma, su esencia más pura y antigua. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas de asombro, extendió su mano hacia el agua. Los peces luminosos se acercaron a sus dedos, rozándolos suavemente con una caricia que era física y espiritual a la vez. Era como si estuviera tocando la esencia misma de la vida marina, sintiendo el pulso del océano que latía en armonía con su propio corazón. Las horas pasaron sin que ninguno de los tres fuera consciente del tiempo. Permanecieron allí, meciéndose suavemente sobre el barco hundido, absorbiendo la sabiduría silenciosa que el mar les ofrecía. No necesitaban pescar esa noche. Estaban recibiendo algo mucho más valioso que cualquier captura. Estaban siendo alimentados espiritualmente, renovados en su conexión con el elemento que había dado sentido a sus vidas. Cuando finalmente la luz dorada comenzó a desvanecerse, lo hizo de manera gradual, como un amanecer al revés. Los peces luminosos se despidieron con un último baile circular antes de descender hacia las profundidades.
el barco antiguo se cubrió nuevamente con arena dorada hasta quedar completamente oculto, como si nunca hubiera existido. La corriente especial cambió de dirección, llevando suavemente la esperanza de regreso hacia aguas familiares. El viaje de regreso transcurrió en un silencio contemplativo. Cada uno de los tres hombres procesaba la experiencia a su manera, pero todos compartían la misma sensación de haber sido transformados. Antonio notó que sus manos, aunque seguían siendo las mismas manos curtidas de siempre, ahora se movían con una gracia nueva, como si hubieran aprendido secretos antiguos sobre el arte de navegar. Miguel observaba el mar con ojos diferentes. Podía percibir matices en el agua que antes le pasaban desapercibidos. Podía sentir las corrientes subterráneas y las emociones del océano como si fuera un libro abierto. Joaquín, por su parte, sonreía con la satisfacción de quien ha cumplido una misión importante, de quien ha transmitido una sabiduría ancestral a la siguiente generación. Cuando llegaron al puerto, el sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo de tonos suaves que se reflejaban en el agua como acuarelas. Las casas blancas de Calella despertaban lentamente, con humo saliendo de las chimeneas y ventanas que se abrían para recibir la brisa matutina. Todo parecía igual que siempre, pero para los tres pescadores, el mundo había cambiado para siempre. Amarraron la esperanza con movimientos rituales, como si estuvieran completando una ceremonia sagrada. No hablaron de lo que habían vivido. Sabían instintivamente que era algo que debía ser guardado en el corazón, algo que solo se compartiría cuando llegara el momento adecuado, cuando encontraran a otros pescadores listos para recibir esta sabiduría. En los días siguientes, los habitantes de Calella notaron que algo había cambiado en Antonio, Miguel y Joaquín. Navegaban con una serenidad nueva, pescaban solo lo necesario y siempre devolvían al mar los peces más pequeños con una reverencia especial. Sus capturas, aunque no eran más abundantes, tenían una calidad excepcional, como si el océano les estuviera ofreciendo sus mejores dones. Otros pescadores comenzaron a buscar su consejo, atraídos por la tranquilidad que emanaba de los tres hombres. Antonio enseñaba nudos marineros con paciencia infinita. Miguel compartía sus conocimientos sobre las corrientes con una sabiduría que parecía ir más allá de su edad, y Joaquín contaba historias del mar que sonaban a leyendas antiguas, pero que todos sabían que eran verdaderas. La Esperanza se convirtió en una embarcación especial en el puerto. Los pescadores jóvenes soñaban con ser invitados a navegar en ella, no por la esperanza de grandes capturas, sino porque sabían que quien navegaba con Antonio, Miguel y Joaquín regresaba cambiado, más sabio, más conectado con los misterios del mar. Y así, la leyenda de la barca que volvió tarde se convirtió en algo más que una historia. Se convirtió en una promesa, en la esperanza de que el océano, en su infinita generosidad, seguiría eligiendo a aquellos pescadores puros de corazón para mostrarles sus secretos más preciados. Las noches de luna llena, cuando las aguas del Mediterráneo brillan con luz plateada, los habitantes de Calella miran hacia el horizonte y sonríen. Saben que en algún lugar, en aguas profundas y misteriosas, la corriente mágica sigue fluyendo
esperando a la próxima generación de pescadores que naveguen no solo con sus manos y su experiencia, sino con sus corazones abiertos a la sabiduría eterna del mar. Y en el pequeño puerto, la esperanza descansa amarrada al muelle, meciéndose suavemente con las olas, como si estuviera soñando con su próxima aventura en las aguas luminosas, donde el tiempo se detiene y los secretos del océano se revelan a quienes saben escuchar el susurro eterno de las corrientes profundas. El secreto del mercado de madrugada en las horas silenciosas que preceden al alba, cuando las estrellas aún parpadean sobre las aguas tranquilas del Mediterráneo, el pequeño mercado junto al puerto de Cadaqués despierta con una quietud casi sagrada. El aire nocturno lleva consigo el aroma salado del mar, mezclado con el perfume suave de las flores de azahar que crecen en los balcones cercanos. Es en este momento, entre la noche y el día, cuando sucede algo extraordinario que solo unos pocos conocen. Marina ha caminado por estos adoquines húmedos durante más de 30 años. Sus pasos son lentos y medidos, como los de alguien que ha aprendido a moverse en armonía con el ritmo del mar. Esta mañana, como todas las madrugadas, llega al mercado antes que nadie, cuando las farolas aún proyectan círculos dorados sobre el suelo mojado por la brisa marina. Pero hoy hay algo diferente en el aire, una expectación silenciosa que hace que su corazón lata un poco más despacio, más profundo. El mercado duerme aún bajo la luz tenue de las primeras horas. Los puestos vacíos se extienden como sombras suaves, y el murmullo constante del mar contra las rocas crea una melodía hipnótica que envuelve todo en una sensación de paz infinita. Marina respira profundamente, llenando sus pulmones del aire puro que viene del horizonte, y siente cómo la tranquilidad se extiende por todo su cuerpo como una caricia invisible. En la distancia, las primeras luces de las embarcaciones pesqueras comienzan a parpadear como luciérnagas sobre el agua oscura. Los pescadores regresan de la faena nocturna, sus barcos deslizándose silenciosamente hacia el puerto como fantasmas benévolos que traen consigo los tesoros del mar profundo. El sonido rítmico de los motores diésel se mezcla con el susurro eterno de las olas, creando una sinfonía nocturna que adormece los sentidos. Marina se dirige hacia su puesto habitual, donde durante décadas ha vendido los pescados más frescos del puerto. Pero esta madrugada, sus pasos la llevan hacia un rincón del mercado que nunca antes había explorado, un pequeño espacio entre dos columnas donde la luz de la luna se filtra, creando patrones misteriosos sobre el suelo de piedra. Allí, medio oculto entre las sombras suaves, descubre un puesto que no recordaba haber visto antes. Es un puesto pequeño y modesto, construido con madera vieja que ha sido pulida por años de brisa marina hasta adquirir un color plateado que brilla suavemente bajo la luz nocturna. No hay carteles ni letreros, solo una mesa de madera donde reposan algunas cajas de pescado que emanan un aroma fresco y limpio, como si acabaran de ser sacadas del agua. Lo extraño es que no hay nadie atendiendo el puesto, y sin embargo, Marina siente una presencia cálida y acogedora que la invita a acercarse. Se aproxima lentamente, sus sentidos despiertos pero relajados, como si flotara en un sueño lúcido,
donde todo tiene un significado más profundo. Las cajas contienen pescados que nunca antes había visto, criaturas plateadas con escamas que brillan como pequeñas lunas, peces de formas elegantes que parecen haber sido esculpidos por el mismo mar, especies que despiertan en ella una curiosidad serena y contemplativa. Una brisa suave trae consigo el aroma del salitre mezclado con algo indefinible, algo que huele a profundidades marinas y a secretos antiguos. Marina cierra los ojos y se deja llevar por esa fragancia que parece transportarla a lugares donde el tiempo se mueve más lentamente, donde cada momento se extiende como las ondas que se forman cuando una piedra cae en aguas tranquilas. Cuando abre los ojos nuevamente, un hombre mayor está de pie detrás del puesto. Ha aparecido sin hacer ruido, como si hubiera emergido de las mismas sombras que envuelven el mercado. Su rostro es sereno y arrugado por años de sol y sal, y sus ojos tienen el color azul profundo del mar en calma. Viste ropas simples, una camisa de lino blanco y pantalones desteñidos que parecen formar parte de él como una segunda piel. «Buenos días», dice con una voz suave como el murmullo de las olas sobre la arena. Su acento es local, pero hay algo en su manera de hablar que sugiere conocimientos adquiridos en lugares lejanos, en aguas distantes, donde las corrientes llevan historias de tierras desconocidas. Marina le devuelve el saludo con una sonrisa tranquila. Hay algo en la presencia de este hombre que la tranquiliza profundamente, como si irradiara una paz que se extiende a todo su alrededor. «Son hermosos estos pescados», comenta, observando las criaturas plateadas que descansan sobre el hielo como joyas del océano. El hombre asiente despacio, sus movimientos fluidos y pausados, como los de alguien que nunca tiene prisa. «Vienen de aguas muy profundas», explica, «lugares donde la luz del sol nunca llega, donde el mar guarda sus secretos más antiguos. Los pescamos solo en noches especiales, cuando la luna está en cierta posición y las corrientes se mueven de una manera particular». Sus palabras crean imágenes en la mente de Marina, profundidades oceánicas donde reina un silencio absoluto, lugares donde el tiempo parece haberse detenido y donde criaturas extraordinarias nadan en una danza eterna y silenciosa. Se imagina a sí misma descendiendo lentamente hacia esas profundidades, flotando en aguas tibias que la abrazan como un sueño líquido. «¿Y cuándo son esas noches especiales?», pregunta Marina, sintiendo que su voz suena lejana, como si viniera de un lugar muy profundo dentro de ella. El hombre sonríe con una expresión que contiene la sabiduría de años pasados junto al mar. «Son las noches cuando el mar respira más profundamente», responde. «Cuando las mareas siguen un ritmo más lento y las criaturas de las profundidades suben hacia la superficie para tocar la luz de las estrellas. Esta ha sido una de esas noches». Marina siente cómo esas palabras resuenan en su interior como ondas que se expanden por aguas tranquilas. Observa nuevamente los pescados y nota que efectivamente hay algo especial en ellos, algo que va más allá de su belleza física. Parecen irradiar una serenidad que se transmite a quien los contempla, una paz que viene de las profundidades más silenciosas del océano. El mercado comienza a despertar gradualmente a su alrededor. Los primeros vendedores llegan caminando despacio por los adoquines húmedos,
sus voces formando un murmullo suave que se mezcla armoniosamente con el sonido constante del mar. Las farolas empiezan a apagarse una por una, cediendo su lugar a la luz dorada del amanecer que se extiende lentamente sobre el puerto como miel tibia, derramándose sobre una superficie tranquila. Marina compra algunos de los pescados especiales, sintiendo que está participando en algo más profundo que una simple transacción comercial. Es como si estuviera adquiriendo un pedacito de esos secretos oceánicos, una porción de esa paz que viene de las profundidades donde el mundo se mueve más lentamente. Mientras el hombre envuelve cuidadosamente su compra en papel de periódico que huele a tinta fresca y sal marina, otros pescadores comienzan a llegar al mercado con sus propias capturas. Pero Marina nota que ninguno de ellos parece ver el puesto especial, como si fuera invisible para todos excepto para ella. Los pescadores pasan de largo, concentrados en sus propias tareas, sin dirigir ni una mirada hacia el rincón donde el hombre mayor continúa disponiendo sus criaturas plateadas con movimientos lentos y contemplativos. Esta observación no la perturba, sino que añade una dimensión más profunda a la experiencia, como si hubiera sido elejada para ser testigo de algo extraordinario que solo sucede para quienes están preparados para verlo. Se siente como alguien que ha encontrado una puerta secreta que conduce a un mundo paralelo, donde las cosas ordinarias adquieren significados más profundos. El sol comienza a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que se reflejan sobre la superficie del mar, como pinceladas suaves de acuarela sobre seda húmeda. La brisa matutina trae consigo nuevos aromas, el café que se prepara en los bares cercanos, el pan fresco de las panaderías que abren temprano, el perfume de las flores que adornan los balcones y que comienzan a despertar con los primeros rayos de sol. Marina se despide del hombre misterioso con una sensación de gratitud profunda, como si acabara de recibir un regalo invaluable. Camina lentamente hacia su propio puesto, llevando consigo los pescados especiales y una tranquilidad que parece haber penetrado hasta lo más profundo de su ser. Sus pasos son aún más pausados que antes, como si hubiera aprendido un nuevo ritmo, uno que está sincronizado con los latidos profundos del mar. A medida que prepara su puesto para el día que comienza, Marina se siente diferente, transformada de alguna manera sutil pero profunda. Los pescados que ha comprado parecen irradiar su serenidad hacia todo lo que los rodea, creando un círculo de calma que atrae a los clientes de una manera extraña y maravillosa. Las primeras compradoras del día se acercan con pasos lentos, como si fueran atraídas por una fuerza invisible que las lleva hacia el puesto de Marina. Son mujeres mayores del pueblo, amas de casa que han madrugado para encontrar los mejores productos del mar. Pero hoy su comportamiento es diferente. Se mueven con más tranquilidad, hablan en voces más suaves y sus gestos tienen una elegancia natural que antes no mostraban. ¡Qué hermosos pescados!, comenta una de ellas, una señora de pelo canoso que siempre ha sido conocida por su carácter impaciente y su manera brusca de hablar. Pero ahora su voz suena melodiosa, relajada, como si hubiera estado respirando aire de montaña durante horas. Huelen diferente, más profundos,
si me permite la expresión. Marina sonríe y asiente, comprendiendo perfectamente lo que quiere decir. Son de aguas especiales, explica, usando las mismas palabras que había escuchado del hombre misterioso. Lugares donde el mar respira más profundamente. Las mujeres se miran entre sí con una expresión de comprensión serena, como si esas palabras les revelaran algo que siempre habían sabido pero nunca habían podido expresar. Compran los pescados con movimientos lentos y deliberados y se alejan conversando en susurros, sus voces mezclándose con el murmullo constante del mar como parte de una sinfonía natural. A medida que avanza la mañana, el mercado se llena de una atmósfera especial. Los vendedores trabajan con más calma, los compradores se mueven sin prisa y todos parecen estar bajo la influencia de una tranquilidad contagiosa que se extiende como ondas circulares desde el puesto de Marina hacia todo el mercado. Es como si los pescados especiales fueran pequeños focos de serenidad que irradiaran su paz hacia todo lo que los rodeaba. El sol se eleva lentamente sobre el puerto, bañando todo con una luz dorada que hace brillar las escamas de los pescados como pequeños espejos que reflejan la belleza infinita del mar. Las gaviotas vuelan en círculos perezosos sobre el mercado, sus graznidos suaves añadiendo una melodía natural a la sinfonía matutina. El aroma del salitre se mezcla con los perfumes de las flores, las especias y el café recién hecho, creando una fragancia compleja que invita a respirar profundamente y a dejarse llevar por las sensaciones. Marina observa todo esto con una sensación de asombro tranquilo. Es como si hubiera descubierto un secreto que había estado siempre allí, esperando ser revelado en el momento adecuado. Los pescados especiales no son solo alimento, son portadores de algo más profundo, mensajeros de las profundidades oceánicas que traen consigo la serenidad de los lugares donde el tiempo se mueve más lentamente. Mientras vende los últimos pescados especiales, Marina nota que cada persona que los compra se transforma sutilmente. Sus rostros se relajan, sus hombros se aflojan y sus voces adquieren un tono más suave y melodioso. Es como si los pescados transmitieran su propia tranquilidad a quienes estaban destinados a poseerlos, creando una cadena de paz que se extendía desde las profundidades del mar hasta los hogares del pueblo. Al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto y el mercado se llena de una luz brillante y cálida, Marina se da cuenta de que los pescados especiales se han agotado. Cada uno ha encontrado su destino, llevando consigo un pedacito de esa serenidad profunda que viene de los lugares más tranquilos del océano. Decide tomar un descanso y camina hacia el borde del puerto, donde las olas lamen suavemente las rocas con un sonido rítmico y hipnótico. Se sienta en un banco de madera gastada por años de sol y sal y contempla el mar que se extiende hasta el horizonte como una superficie de seda azul que se mueve con la respiración lenta y profunda de la tierra. Desde su posición, puede ver a algunas de las personas que compraron los pescados especiales. Están sentadas en cafés cercanos, caminando por las calles empedradas o simplemente de pie junto al mar, y todas parecen compartir una misma cualidad. Se mueven con más lentitud, hablan con más suavidad
y sus rostros muestran una expresión de contentamiento sereno que antes no tenían. Es entonces cuando Marina comprende completamente lo que ha sucedido. Los pescados especiales no eran solo productos del mar, eran regalos de las profundidades, portadores de una paz que viene de lugares donde el ruido del mundo no puede llegar, donde solo existe el silencio sagrado del océano profundo. Y ella ha tenido el privilegio de ser la intermediaria, la persona elegida para distribuir esa serenidad entre las personas que más la necesitaban. La brisa marina acaricia su rostro con dedos suaves y salados, trayendo consigo el aroma de algas frescas y la promesa de más días tranquilos junto al mar. Marina cierra los ojos y se deja llevar por la sensación de completitud que la envuelve, como si finalmente hubiera encontrado su lugar exacto en el gran esquema de las cosas. Cuando el sol comienza a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejan sobre las aguas como acuarelas derramadas, Marina regresa a su puesto para comenzar a recoger. Pero antes de hacerlo, echa un último vistazo hacia el rincón donde había encontrado al hombre misterioso. El puesto ya no está allí. En su lugar, solo queda el espacio vacío entre las dos columnas, bañado por la luz dorada del atardecer. No hay señales de que alguna vez haya existido algo en ese lugar, excepto por una sensación persistente de paz que parece emanar de las piedras mismas, como si hubieran absorbido algo de la serenidad que una vez se concentró allí. Marina sonríe con una expresión de comprensión profunda. Sabe que volverá a suceder, tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero sí en algún momento, cuando el mar respire nuevamente de esa manera especial, cuando las mareas sigan ese ritmo más lento y las criaturas de las profundidades suban hacia la superficie para tocar la luz de las estrellas. Recoge sus cosas con movimientos lentos y contemplativos, sintiendo que cada gesto forma parte de un ritual más amplio, de una danza cósmica que conecta a todos los seres que viven junto al mar. El mercado se vacía gradualmente. Los vendedores caminan hacia sus hogares con pasos tranquilos, y las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo que se oscurece suavemente como un manto de terciopelo azul. Mientras camina por las calles empedradas hacia su casa, Marina siente que lleva consigo algo más que los recuerdos del día. Lleva una comprensión nueva de su conexión con el mar, una conciencia profunda de que forma parte de algo mucho más grande que ella misma, un ecosistema de paz que se extiende desde las profundidades oceánicas hasta los corazones de las personas que han sido tocadas por la serenidad especial que solo el mar puede ofrecer. Las farolas se encienden una por una, creando círculos de luz dorada que guían su camino como luciérnagas terrestres que imitan a las estrellas que comienzan a brillar en el firmamento. El sonido constante del mar la acompaña como una melodía familiar, un canto de cuna eterno que promete noches de sueños tranquilos, llenos de aguas profundas y criaturas plateadas que nadan en silencio sagrado. Al llegar a su casa, una pequeña construcción de piedra blanca con ventanas azules que dan al mar. Marina se detiene un momento en el umbral para contemplar una vez más el puerto que se extiende bajo la luz de la luna. Todo parece bañado en una tranquilidad especial,
como si el pueblo entero hubiera sido tocado por la misma serenidad que ella experimentó durante el día. Entra en su hogar y se prepara para dormir con movimientos pausados y ritualizados. Cada gesto parece formar parte de una ceremonia destinada a honrar la experiencia del día, a preservar en su memoria la sensación de haber sido parte de algo extraordinario y sagrado. Se acuesta en su cama, desde donde puede oír el murmullo eterno del mar, y cierra los ojos con una sonrisa de gratitud profunda. En sus sueños esa noche, Marina nada en aguas profundas y transparentes, rodeada de criaturas plateadas que brillan como estrellas submarinas. No necesita respirar, no siente frío ni calor, solo una paz infinita que la envuelve como un abrazo líquido. A su alrededor, el mar se extiende en todas direcciones, sin límites ni bordes. Un océano de serenidad donde el tiempo no existe y donde solo importa la sensación de formar parte de algo eterno y perfecto. Y en algún lugar de esas profundidades oníricas, sabe que el hombre misterioso sigue allí, pescando criaturas especiales en noches cuando el mar respira más profundamente, preparándose para la próxima vez que alguien necesite ser tocado por la paz que solo viene de los lugares más tranquilos del mundo, donde el silencio es tan profundo que se puede oír el latido del corazón del universo mismo. Si te gustó este video, apoya el canal, dale me gusta, compártelo y suscríbete.